¿Te gustaría saber qué factores puedes trabajar dentro de ti que posteriormente van a permitirte influir mejor en los demás? ¿Te gustaría identificar y poder controlar tus emociones y conocer herramientas para responder en vez de reaccionar en tu día a día? Si es así, quédate porque vamos a tratarlo de una forma muy práctica. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de esta saga de 5 capítulos de liderazgo. Bienvenidos, gracias por estar por aquí y espero que hayáis empezado muy bien el día o que hayáis tenido una jornada muy buena, depende de cuándo nos escuchéis. Hoy vamos a ver los factores internos del liderazgo. Vimos una clasificación general de los factores sobre los que podemos trabajar para mejorar nuestra capacidad de liderazgo. Hoy vamos a centrarnos en los factores internos, es decir, dentro de esa clasificación había unos factores internos y unos externos. Vamos a centrarnos en los internos. Os lo recuerdo, dentro de todos esos factores teníamos dentro de los internos el autoconocimiento y el autocontrol, y dentro de los externos las relaciones sociales y la capacidad de influir. ¿Vale? Pues hoy nos vamos a centrar en el autoconocimiento y en el autocontrol. Y sin más, comenzamos. Vamos a hablar primero de qué son esos factores internos. Básicamente van a ser cosas o teclas que yo tengo que tocar o mejorar para empezar a trabajar y poder mejorar poco a poco mi capacidad de influencia en los demás. Dentro de todo el trabajo de liderazgo hay mucho de trabajo interior, ¿vale? Si yo mejoro los factores internos, voy a mejorar mucho lo que yo proyecto hacia afuera. Y eso es lo que vamos a pretender con la clase de hoy. Trabajar o decir tips o consejos para poder identificar y controlar cosas o empezar a tocar teclas dentro de nosotros mismos para mejorar personalmente, y que eso se vea reflejado en el exterior. Entonces, dentro de estos factores internos vamos a encontrar, como he dicho, dos. Uno es el autoconocimiento y el otro es el autocontrol. Dentro del autoconocimiento, que es el primero que vamos a tratar, vamos a, mezclar dos teorías de dos psicólogos muy famosos que han tratado las emociones. Ellos son el doctor Paul Ekman y el doctor Robert Plutchik. ¿Vale? Estos dos psicólogos pues han tratado mucho el tema de las emociones, y uno de ellos tiene lo que se llama la rueda de Plutchik, ¿vale? Que la podéis buscar, y es, un resumen de las emociones básicas, ¿vale? Digamos que Plutchik defiende que las emociones básicas son 8 y Ekman defiende que son 6, pero nosotros vamos a tratar las 6, pero sí que os voy a pedir que busquéis la rueda para que veáis pues, que hay dos más y que podéis profundizar un poquito más en cómo se relacionan unas con otras. Dentro de este autoconocimiento voy a deciros básicamente dos teclas que podemos tocar y que creo que pueden mejorar bastante nuestra percepción desde fuera. Entonces, para empezar, empezamos con las 6 emociones básicas del ser humano. Básicamente hay unos preceptos para, identificar estas 6 emociones, que todos los seres humanos, independientemente de la raza y de la zona geográfica en la que vivamos, pues tenemos las mismas reacciones emocionales. También que esas emociones generen una reacción a nivel facial, ¿vale? Ya sabéis que los niños de pequeños, por ejemplo, influimos mucho con ellos a través de los gestos, ¿vale? Entonces, uno de los preceptos para que se considere emoción, pues es, por ejemplo, eso, que genere una reacción facial esta emoción, ¿vale? Bueno, simplemente por introduciros un poco y deciros pues que no se han clasificado así porque sí, sino que tiene unas bases sólidas, científicas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué dice el doctor Ekman sobre las emociones? Pues básicamente que tenemos 6 emociones. Estas son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira y el rechazo.
o el asco, ¿vale? Lo dicen de las dos formas, en inglés y en español, entonces yo os voy a hablar de las dos, el rechazo y el asco. Lo voy a tratar como rechazo porque creo que es más general y nos puede servir para más situaciones. Alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira y rechazo. Lo primero que tenemos que saber es que las emociones son, digamos, capacitantes o incapacitantes, ¿vale? No vamos a dirigirnos a ellas como buenas o malas, sino que son capacitantes o discapacitantes. Es decir, nos van a permitir adaptarnos mejor al medio o nos van a permitir adaptarnos peor al medio. Pero todas han sido adoptadas por la evolución. Es decir, todas son necesarias en el desarrollo diario, en la supervivencia, o lo han sido hasta el momento actual de la historia, han sido necesarias para la supervivencia del ser humano. Entonces, todas tienen su razón de ser y si las entendemos vamos a poder identificarlas mucho mejor y ahondar en sus causas también mucho mejor. La primera de ellas es la alegría. ¿Qué función tiene la alegría? Pues básicamente socializar y repetir comportamientos. Es decir, si yo he hecho un hecho o he realizado un hecho que me provoca alegría, yo voy a permitir primero celebrarlo, ¿no? y socializar un poquito más, porque la gente va a ver contento y eso se contagia. Y además me va a permitir repetir ese comportamiento en el futuro para pues, que vuelva a producirse esa alegría. La tristeza, por el contrario, lo que vamos a hacer al estar tristes es, por un lado, a nivel social, vamos a reclamar la ayuda de los demás, es decir, la gente que nos vea triste va a intentar dentro del grupo, a nivel pues, tribal en un principio sería, supongo, cuando vivíamos en grupos pequeños, y ahora pues en nuestro entorno social, en nuestro entorno personal o profesional, va a permitir que si la gente nos ve tristes, se vuelque en ayudarnos, ¿vale? Y eso a nivel social pues, y evolutivo ha tenido su repercusión. Y también nos va a impedir tener ganas de hacer otras cosas, ¿vale? O sea, nos va a limitar las actividades que vamos a hacer porque vamos a querer hacer un trabajo de introspección. Porque es importante valorar todas las emociones y tratarlas con la importancia que merecen. Porque básicamente conoceréis mucha gente que no ha tratado bien sus momentos de tristeza y por tanto tiene muchas heridas emocionales. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la tristeza? Por un lado, llamar la atención del grupo para que nos ayuden y se vuelquen en nosotros, y por otro lado, hacer un trabajo de introspección, es decir, nos va a limitar ciertas actividades para que nosotros hagamos ese trabajo de introspección necesario. Pues, por ejemplo, imaginaos que estamos de duelo porque se nos ha muerto un familiar. Pues va a permitirnos hacer ese trabajo de introspección para asimilar toda esa carga emocional y poder seguir con nuestra vida. Bien, la tercera emoción, que es el miedo va a ser una respuesta a una amenaza externa y nos va a permitir reaccionar de la mejor forma posible para sobrevivir. La sorpresa nos va a permitir pararnos y analizar la situación, que puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, nos va a permitir detenernos un momento y ver si esa sorpresa que nos ha dado supone un riesgo o no, si es una sorpresa que nos va a producir posteriormente alegría, si nos va a producir posteriormente tristeza. Es decir, es un parón y nos va a permitir el análisis de la situación. La penúltima emoción va a ser la ira. Esta nos va a permitir demostrar lo que no nos gusta o no nos hace bien, y por otro lado marcar límites a nivel grupal. Es decir, conoceréis mucha gente, o habréis oído a lo mejor alguna vez a un psicólogo decir que en algunas situaciones es mucho mejor tirar por la ira que tirar por la tristeza. Es decir, si por ejemplo nos están machacando en el trabajo, es mucho mejor demostrar ira y marcar límites que tirar por el lado de la tristeza. Es decir, que nos afecte y nos baje la moral. Entonces, la ira bien empleada va a ser marcar límites. Mal empleada va a ser una persona agresiva. Pero eso sería profundizar más y podemos dedicar una clase a concretar más en cada emoción. Pero básicamente la ira nos va a permitir demostrar las situaciones que no nos gustan y marcar límites, si las usamos de una forma positiva, a los demás. En cuanto al rechazo o al asco, nos va a permitir la protección individual. Es decir, nos va a proteger tanto físicamente como psicológicamente y mentalmente. Si nosotros nos encontramos un alimento en mal estado, por ejemplo, nos va a permitir proteger nuestro organismo de ingerir ese alimento. Si nos encontramos un comportamiento que no nos hace bien o que nos provoca rechazo, eso es porque ese comportamiento nos está protegiendo, digamos que esa emoción nos está protegiendo de ese tipo de comportamientos, porque no quiere que
nos afecte mental y psicológicamente. Estas son las 6 emociones y la razón que tienen de ser: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira y rechazo. Como veis, todas tienen su función, todas nos permiten, bien identificadas, reaccionar de una forma más asertiva, más positiva, y todas son necesarias. Todas debemos tomarlas como necesarias y como naturales. Como sabéis, en nuestra sociedad hay muchas que todavía son tabú, sobre todo, y quiero hacer hincapié un poquito en los hombres, porque hay muchas veces que los hombres, por ejemplo, no podemos llorar, ¿no? O no podemos demostrar esa tristeza porque parece debilidad. Y eso lleva a unas tasas, como sabéis, pues de suicidios muy altas, por ejemplo. Es decir, los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. Entonces, es un problema que tenemos que tratar entre todos, y además, lamentablemente, en nuestro gremio también hay gente que le pasa, que está pasando por un mal momento, y entre todos debemos ayudarles a identificar estos símbolos, ya no solo en nosotros mismos para liderar mejor, sino también, pues si vemos que un compañero está pasando un mal momento, pues siempre estar ahí con un capote, ¿vale? Porque nunca se sabe cómo puede degenerar todo esto. Este análisis de las emociones no solo sirve para que las identifiquemos en nosotros, sino también en los demás. ¿Qué podemos hacer? Pues como os digo, estar pendientes de si algún compañero nuestro necesita ayuda, sea compañero, jefe o subordinado, y podré ayudarle e intervenir antes de que sea tarde. Y también dejar que esas emociones en nuestros subordinados y en nuestros compañeros surjan de forma natural. Es decir, si alguien ha tenido una situación de riesgo y después de la situación de riesgo le da un bajón de adrenalina y le da un bajón y se marea, vomita, está triste, lo que sea, pues tenemos que estar ahí para apoyarle. Si ha tenido un problemón en casa y se nos echa a llorar, pues en vez de decirle, sé un machote y deja de llorar, pues vamos a profundizar un poquito más y a echarle un cable, porque probablemente, si se ha derrumbado en el trabajo, probablemente no lo esté pasando muy bien. Bien, ¿qué más quiero decir sobre las emociones? Pues que una vez conocemos estas 6 emociones, tenemos que intentar identificarlas y aplicarlas en nuestro día a día, ¿vale? Y controlarlas en nuestro día a día. Es decir, es mucho más sencillo, muchas veces actuamos por instinto y nos dejamos llevar por el día a día, por la situación. Si nosotros somos capaces de traer al consciente que tenemos 6 emociones básicas, es mucho más fácil que nosotros seamos capaces de identificarlas en el día a día. Entonces, eso es lo que pretendo simplemente con este punto, es deciros las 6 emociones que son básicas, que son inherentes al ser humano, necesarias y que tenemos que tratarlas de forma natural, y con ello traerlas al consciente y que vosotros en el día a día seáis más capaces de identificarlas y de controlarlas. Luego daré unos tips para ello. Bien, pasamos al siguiente factor, que va a ser el autocontrol. Dentro de los factores internos, os recuerdo, teníamos autoconocimiento y autocontrol. Pues dentro del autocontrol, ¿qué es lo que nos va a permitir el tener ese control sobre nosotros mismos? Básicamente nos va a permitir no reaccionar a lo que pasa en el exterior, sino responder, que es mucho mejor que reaccionar, ¿vale? Incluso en una situación de riesgo sería mucho mejor responder que reaccionar. Si nosotros somos capaces de, a través del entrenamiento, llegar a un punto en el que un hecho externo nos afecta y nos permite, o sea, tenemos tanto control de nosotros mismos que nos permite responder de la mejor forma posible en vez de reaccionar, nuestras posibilidades de supervivencia van a subir mucho. Ya no solo vamos a tener una vida profesional más saludable y personal, sino que encima, en una situación de riesgo, nos va a permitir sobrevivir mucho mejor. ¿Por qué digo esto? Porque esto también está relacionado con cómo funciona el cerebro, ¿vale? Hay 2 partes fundamentales en el cerebro que están relacionadas con esto y a los que les dedicaré sí o sí una clase porque me parece fundamental. Y como además en este podcast vamos a tratar cosas sobre neurociencia, os garantizo que va a haber una clase sobre estas partes del cerebro que son fundamentales y también lo son en el aspecto de la seguridad, aunque son unos grandes desconocidos, ¿vale? O sea, el cerebro es un gran desconocido en la formación profesional del mundo de la seguridad, ya seáis militares, policías, seguridad privada, y considero que es fundamental conocer cómo funciona el cerebro para saber cómo nos podemos comportar en determinadas situaciones, tanto a nivel profesional en tiempo de paz como a nivel profesional en tiempo de guerra o en un combate. Estas 2 partes del cerebro tan importantes van a ser el córtex prefrontal y la amígdala o amígdalas, porque son dobles, que es lo que nos va a permitir controlar o, digamos, redirigir la reacción y la activación del córtex prefrontal o la amígdala. Pues básicamente nos va a permitir que seamos más racionales o más emocionales. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier situación y observamos que en nuestro interior se produce una reacción, eso es porque se va a activar la amígdala, ¿vale? Nosotros nos hemos sentido amenazados, puede ser psicológicamente por un comentario, puede ser físicamente porque hemos visto una amenaza, puede ser que hemos visto un movimiento y nos hemos
asustado porque nos ha aparecido una agresión o nos ha parecido que nos iban a agredir, esas reacciones, ya sean mentales o físicas, nos va a producir la activación de la amígdala, que va a ser la parte, digamos que como una central receptora que recibe una señal de alerta y se activa. Y eso va a hacer que reaccionemos de una forma emocional. Cuanto más se active la amígdala, va a permitir la reacción emocional del cuerpo. Es decir, va a activar la amígdala, va a suponer la segregación de ciertas hormonas al torrente sanguíneo, adrenalina, cortisol, y nos va a preparar para la lucha. Imaginaos que vais con el coche y alguien se os mete delante o os pega un frenazo y vosotros tenéis una reacción emocional. Eso va a ser la activación de la amígdala. Imaginaos que seguís discutiendo con el que tenéis delante. El alimentar ese comportamiento va a hacer que esa amígdala se prepare para lo que se denomina lucha o huida, ¿vale? Lo veremos más en detalle en otro capítulo. Pero va a permitir que se segregue todas esas hormonas al torrente sanguíneo y el cuerpo se prepare para luchar o para correr. Es muy importante que nosotros elijamos y sepamos controlar si tenemos reacciones emocionales o reacciones racionales. No os voy a decir más, pero sí que os voy a decir que se puede entrenar, ¿vale? Se puede entrenar que esa reacción sea menos emocional y más racional. Y lo veremos en otros capítulos. Este autocontrol también va a estar relacionado con esta reacción emocional y esta reacción racional. Y con ello, con las partes que activamos del cerebro, que se activan en el cerebro, y trabajando más unas cosas u otras, o alimentando más unas u otras, pues vamos a potenciar su empleo. ¿Qué os diría yo para, como consejo muy práctico, para que os abstraigáis de una situación como esta? Pues básicamente hay una teoría que me gusta mucho de Ancho Pérez que dice que hay que ver a las personas, al resto de personas, como bebés y como ancianos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando veamos que una situación nos provoca una reacción emocional? Vamos a intentar ver a la otra persona como un bebé o como un anciano. ¿Vosotros os enfadaríais con vuestro bebé porque ha tirado 7 veces el chupete al suelo? Pues probablemente lo recogeríais 7 veces y lo limpiaríais 7 veces sin mucha reacción emocional. Y lo mismo con un anciano que, por lo que sea, pues degenerativamente no se comporta como estamos acostumbrados, ¿no? Pues porque tiene alguna enfermedad o lo que sea. Entonces, lo que vamos a intentar siempre que nos suceda una situación en la que reaccionemos emocionalmente, es pensar que el resto de personas están en otro punto del que estamos nosotros. Simplemente ya han tenido una historia distinta. Y tenemos que verlos como si fueran un bebé o como si fueran un anciano. Es decir, que dada su historial, están haciendo o diciendo eso por esa razón, no porque tengan nada personal contra nosotros, ni porque eso vaya con nosotros, ¿vale? Y eso nos va a permitir reaccionar de una forma mucho mejor. Otro consejo que os daría es que os abstraigáis de la situación y la veáis como si estuvierais viéndola desde fuera. Es decir, que os imaginéis que os estáis viendo esa situación que les está pasando a un amigo vuestro, no a vosotros, ¿vale? Que la estáis viendo como si estuvierais en tercera persona. Estas dos acciones nos van a permitir, básicamente, cuando tengamos una reacción emocional, tratarla con mucha más calma y verla con perspectiva y no reaccionar tanto. Otro tip muy básico es la respiración. Siempre que algo os provoque una reacción emocional, respirad. ¿Qué vamos a conseguir al respirar? Le vamos a dar el mensaje al cerebro de que no estamos en una situación de amenaza y por tanto va a activar el córtex prefrontal y va a inhibir esa activación de la amígdala. ¿Vale? Entonces os dejo estos 3 consejos muy prácticos para que empecéis a trabajar en la no reacción. Y por último, dentro de este autocontrol, os quería hablar de la ley del espejo, que también da para dedicarle otra clase, pero que os quiero hacer un resumen muy rápido. La ley del espejo básicamente es o dice que cuando algo del exterior nos molesta es porque nosotros tenemos que trabajar algo en nuestro interior. Es decir, que siempre que algo nos produce una reacción emocional, está poniendo el foco en algo que nos duele, ya sea porque tenemos heridas del pasado, una tara del pasado o cualquier elemento que nosotros podamos tener que mejorar, ¿vale? Pero básicamente lo que dice la ley del espejo es que cuando algo del exterior nos produce una reacción interior es porque tenemos que trabajar algo en nosotros mismos. Y os pongo un ejemplo. Imaginad, ¿vale? Para entender esto, mucha gente cuando quiere arreglar un problema que se produce en el exterior intenta cambiar el exterior, cuando realmente lo que hay que cambiar es el interior. Imaginad que os estéis mirando al espejo. Es como si yo hago un gesto, se va a replicar en el espejo. Pero imaginaos que yo me estoy peinando, que en mi caso es bastante complicado porque y estoy rapado. Pero imaginad que tenéis un flequillo, ¿vale? Y os peináis. Imaginad que si queréis solucionar algo que veis que no os gusta en vuestro pelo,
estáis intentando peinar al reflejo. Pues básicamente no va a funcionar. Tenéis que peinaros a vosotros mismos para que tenga consecuencias positivas. Y esto, aplicado a cualquier acto externo que nos produzca una reacción interior, es así. No debería haber un acto externo o una exteriorización verbal externa de otra persona que nos provoque a nosotros una reacción emocional. Si eso se produce es porque tenemos que trabajar algo nosotros mismos. Y esto puede producirse por 3 razones, básicamente. La primera es que lo que esa persona tiene, lo tienes tú también. Es decir, si esa persona, imagínate que es muy déspota, pues probablemente si te sienta mal es porque a lo mejor una de las opciones es que tú también seas déspota. Y entonces te fastidia que esa persona lo utilice contigo. La segunda opción es que seas todo lo contrario. Es decir, imaginaos, esa persona es déspota, que tú eres todo lo contrario. Eres un mando pues más liberal, ¿no? Un mando más de delegar, de más confianza, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues eso también va a hacer que resuene en ti y de esa situación vas a poder aprender. Es decir, si tú tienes todo lo contrario, de esa situación vas a poder aprender de qué es lo que no quieres para ti o qué es lo que no tienes que hacer tú con tus subordinados. Y tercero, va a ser que las flaquezas, por ejemplo, que pueda tener la persona que tienes delante, es probable que también las tengas tú o que te afecten de alguna manera. Entonces habría que estudiar por qué esas flaquezas que tiene la otra persona a ti te afectan, ¿vale? Y estas son un poco las 3 razones por las que te puede afectar una reacción exterior. Básicamente, la conclusión que podemos sacar de la ley del espejo es que ningún evento, ningún acto, ninguna verbalización exterior de otra persona, ni nada de lo que nos pase exteriormente en la vida, debería provocarnos una reacción interior. ¿Qué pasa? Que esto sería un nivel de crecimiento personal extremo en el que nada de lo que te suceda te afecta. Obviamente hay 1000 colores grises en este espectro y es complicado que las cosas exteriores no nos afecten, ¿vale? Pero hay que trabajar en ello. Y la ley del espejo pues viene bien para, digamos, darnos cuenta de que todas las situaciones nos pueden enseñar algo. Ya sea porque nosotros lo tenemos, porque somos lo contrario a la persona que tenemos enfrente, siempre podemos aprender algo de esa situación. Hoy quiero compartiros una historia personal que creo que aplica muy bien la ley del espejo. Básicamente yo hace unos años me di cuenta en un momento determinado que estaba atrayendo a gente que no quería atraer. Esto eran personas con bastantes problemas, con vidas bastante desordenadas, que venían a mí para contarme su vida, sus historias y además que me influían negativamente. Es decir, provocaban en mí básicamente tres emociones. Una era tristeza, otra tristeza por no haber podido, digamos, rechazarlos. Segunda era rechazo y la tercera era ira. Me provocaban básicamente esas 3 emociones. Y hubo un momento en el que fui consciente, ¿vale? Estas personas se acercaban a mí, me contaban sus historias, muchas veces negativas, rajaban de otras personas, y yo me di cuenta, en un momento determinado, de que yo no quería estar ahí, no quería estar cerca de esas personas, pero yo mismo las estaba atrayendo por escucharles, por darles la razón a veces, aunque en ocasiones pensaba que no la tenían, pero a veces les daba la razón porque se sintieran bien, o me ponía de su lado dentro de la historia, aunque yo pensara que ahí había algo más detrás y que necesitaría ver la otra versión, etcétera, etcétera. En conclusión, esas personas estaban cerca mío porque yo las atraía por cómo me comportaba, pero en realidad no quería que estuvieran. ¿Qué hice en ese momento que fui consciente de que yo no quería estar cerca de esas personas? Lo que hice fue comportarme como yo me quería comportar y ser yo mismo. Simplemente eso. Entonces, cuando estas personas se acercaban a rajarme, yo les decía, rajarme o criticar a alguien, yo les decía que, pues simplemente rechazaba ese comportamiento y les decía que conmigo no criticaran a nadie, por ejemplo, ¿no? Que no criticaran a nadie de forma asertiva. Cuando esas personas me provocaban ira, porque me enfadaba, porque a lo mejor yo les decía que hicieran las cosas de una determinada manera, y las acciones o las omisiones que hacían, es decir, realmente me indicaban que no querían solucionar el problema, porque yo les decía, bueno, pues yo lo que haría sería esto o tal, y ellos no tomaban ninguna medida para protegerse, ni tomaban decisiones, solo querían ser escuchados desde un punto de vista bastante negativo, ¿no? Criticando, victimizándose, etcétera, etcétera. Entonces, el momento en que yo empecé a comportarme de la forma que yo pensaba, diciéndoles verdad, es decir, diciéndoles, por ejemplo, que si no hacía eso era por esto, por esto, por esto, que no quería que me criticaran a nadie, que no me contaran historias, que no me vinieran con tanta negatividad, que no se hicieran las víctimas,
En el momento en que empecé a comportar, si por ejemplo me estaban hablando y yo me quería ir o tenía que irme porque no tenía tiempo, en otra ocasión me quedaba a escucharlos y ahora les decía que tenía otra cosa más importante que hacer y me iba. Entonces, en el momento en el que yo empecé a comportarme como yo soy, esas personas directamente se alejaron de mí. Es decir, ya no les interesaba, ya no les aportaba, no les dejaba ser víctimas, no les dejaba criticar a otras personas, no les dejaba recrearse en sus problemas. Y esas mismas personas se alejaron de mí solas, no tuve que alejarme yo. Esto os lo comento como una externalización de la ley del espejo. Es decir, si yo consigo cambiar yo mismo, muchas veces va a tener consecuencias en el exterior. Es decir, si tú te comportas con más seguridad, marcas límites y controlas esas emociones que te están proporcionando porque te proteges de ellas, es muy probable que esas personas se alejen de ti. Y esto sirve para otras muchas cosas, ¿vale? Si a ti una cosa te produce una reacción interna, pero consigues controlar esa reacción interna, o llegas al fondo de por qué ese comentario te ha hecho esa reacción, en el momento en el que tú curas esa herida, el comentario externo ya no te va a hacer esa reacción. Y os pongo un ejemplo, imaginaos que tenéis un problema de peso, ¿vale? O siempre habéis tenido un problema o un trauma con el peso que tenéis y alguien os llama gordos. Es muy probable que si tú te pones en forma y tratas ese problema o directamente consideras ese problema menos importante, en el momento en el que alguien te llame gordo, no vas a reaccionar, ¿vale? Porque lo tienes superado. Entonces, eso es la aplicación de la ley de espejo. Y como os digo muchas veces, simplemente el hecho de actuar como vosotros sois, de forma natural, va a rechazar a las personas que se comportan de una forma que a vosotros no os gusta. Simplemente quería compartir esta experiencia con vosotros porque en el momento en el que esas personas se alejaron de mí y en el momento en el que yo empecé a comportarme como yo quería comportarme, se acabó la ira, se acabó el rechazo y se acabó la lástima y la tristeza. Esas personas ya no eran capaces de influir en mi interior. Y esto es un poco lo que os quería comentar en esta historia. Espero que os haya servido o os haya hecho pensar. Y por último, como siempre, pues los 3 ejercicios y las 3 aplicaciones prácticas para poner en funcionamiento lo de hoy. El primer ejercicio va a ser que antes de ir a trabajar todos los días, seamos capaces de coger una libreta y preguntarnos cómo estoy hoy. Lo ideal sería identificar, si en ese momento, por lo que sea, no identificáis las emociones que tenéis porque estáis tranquilos, porque os habéis de levantar y estáis bien, a ver si a lo largo del día somos capaces de identificar alguna emoción, ¿vale? E intentar controlar la reacción de esa emoción. Es decir, si yo en algún momento del día siento alegría, voy a ser consciente y a controlar la exteriorización de esa alegría. Si siento ira, voy a ser consciente de que estoy sintiendo ira y a controlar la exteriorización de esa emoción, ¿vale? Y este va a ser el primer ejercicio. Escribir cómo estoy hoy, porque puedo estar triste, puedo estar enfadado, ya antes de ir a trabajar, puedo estar frustrado, puedo estar muchas cosas. Entonces, identificar esa emoción y controlar para el resto del día la exteriorización de esa emoción. Y si no, a lo largo del día, en el momento en el que se produzca una emoción y la identifique, voy a hacer un esfuerzo por identificarla y controlar su expresión exterior. El segundo ejercicio va a ser, como os he dicho antes, que busquéis la rueda de Plutchik, porque sí que tiene 8 emociones básicas y va a permitir que veáis los distintos grados que coloca él ahí de las emociones, que tienen distintos grados y cómo interactúan entre ellas esas 8 emociones. Y el tercer ejercicio va a ser el más difícil, y es que cuando en una situación algo os provoque una reacción interior, os imaginéis siendo una tercera persona y viendo esa situación desde el exterior como si fuerais un amigo. Es decir, como si un amigo la estuviera viviendo. Y ved si os permite responder en vez de reaccionar. Es decir, intentad verla desde fuera y pensad en cuál sería la mejor reacción o la mejor respuesta y responded en vez de reaccionar. Y esos son los 3 ejercicios que os quería mandar para hoy. Espero que este capítulo os haya aportado alguna idea sobre la que empezar a trabajar y que poco a poco podamos mejorar todos a nivel personal y profesional. Muchas gracias por aguantar hasta el final, gracias por estar aquí, espero que tengas un magnífico día y un saludo y un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.